El suplicio de la cruz no era precisamente usado por los judíos. Lo introdujeron los romanos, quienes solían ejecutar esta pena en algún lugar alto y frecuentado. El condenado debía llevar sobre sus espaldas el patíbulum y ser antes flagelado. El drama del Calvario. El drama del Calvario. El drama del Calvario. En la muerte de Jesús, varios factores pudieron contribuir. Es importante tener en cuenta que fue una persona politraumatizada y policontundida, desde el mismo momento de la flagelación hasta su crucifixión. El efecto principal de la crucifixión, aparte del tremendo dolor que presentaba en sus brazos y piernas, era la marcada interferencia con la respiración normal, particularmente en la exhalación. El peso del cuerpo alado hacia abajo, con los brazos y hombros extendidos, tendían a fijar los músculos intercostales a un estado de inhalación y por consiguiente afectando la exhalación pasiva. De esta manera, la exhalación era primeramente diafragmática y la respiración muy leve. Esta forma de respiración no era suficiente y pronto producía retención de dióxido de carbono. Para poder respirar y ganar aire, Jesús tenía que apoyarse en sus pies y tratar de flexionar sus brazos y después dejarse desplomar para que la exhalación se produjera. Pero al dejarse desplomar, se producía igualmente una serie de dolores en todo el cuerpo. El desarrollo de calambres musculares o contracturas tetánicas debido a la fatiga afectaron aún más la respiración. Una exhalación adecuada requería que se incorporara el cuerpo empujándolo hacia arriba con los pies y flexionando los codos, aductando los hombros. Esta maniobra colocaría al peso total del cuerpo en los tarsales y causaría tremendo dolor. Más aún, la flexión de los codos causaría rotación en las muñecas en torno a los clavos de hierro y provocaría enorme dolor a través de los nervios lacerados. El levantar el cuerpo rasparía dolorosamente la espalda contra el estipe. Como resultado de eso, cada esfuerzo de respiración se volvería agonizante y fatigoso y eventualmente llevaría a la asfixia. El agotamiento de los músculos intercostales, el cambio de la relación inhalación-exhalación, o sea, una inhalación pasiva y la exhalación activa en la persona crucificada, hacen que se presente hiposexmia o disminución de la concentración de oxígeno en sangre, secundario al aumento de la concentración de dióxido de carbono en sangre, es decir, una hiposexmia con hipercapnia que ocasiona acidosis respiratoria. Estos cambios en la fisiología respiratoria hacen que los niveles altos de dióxido de carbono ocasionen también cambios a nivel de la fisiología cerebral, produciendo vasodilatación cerebral con alteraciones en la presión de perfunción, con aumento de la presión intracraneana llevando al edema cerebral. Este fenómeno fisiológico de edema cerebral, secundario a la retención de dióxido de carbono, ocasionado por los cambios en la ventilación pulmonar, gradualmente fueron llevando a Jesús a presentar sueño y estados de confusión, lo que se conoce como narcosis por dióxido de carbono, que sumados a las demás alteraciones sistemáticas, como pérdida de volumen sanguíneo, baja perfusión tisular, desde luego hipotensión, taquicardia, diaforesis, además en las contusiones, hematomas, laceraciones, es decir, cambios de estos secundarios al politrauma, ocasionaron cambios en la coagulación, alteración hidroeléctrica y endocrinológica, llevando finalmente a su fallecimiento. Una explicación popular es que Jesús murió por contusión miocárdica, ruptura o bien un infarto. La explicación que se podría dar médicamente sería la siguiente: estados asociados de hipovolemia, o sea, el bajo volumen circulante,
luego la disminución de las concentraciones de oxígeno y un estado coagulable alterando y ocasionando cambios agudos en la coagulación. Todo esto habría contribuido a la formación de trombos por alteración en la agregación y adhesión plaquetaria. En las válvulas aórtica y mitral se sucedieron estos fenómenos. De estos trombos se pudieron haber desprendido émbolos hacia la circulación coronaria, produciendo así obstrucción en una de las coronarias, bien anterior o posterior, y producir un gran infarto transmural miocárdico. Aunque poco común, podría haber ocurrido una ruptura cardíaca en la pared libre del ventrículo horas después del infarto. Este hecho lo podría explicar el que Jesús clamara a gran voz y luego inclinara la cabeza y muriera, sugiriendo esto la posibilidad de un evento catastrófico agudo terminal. La muerte de Jesús, luego de 3 a 6 horas en la cruz, sorprendió hasta Poncio Pilato, pues ese tipo de víctimas podría durar hasta 24 horas en la más prolongada y desesperante agonía. Era costumbre de los romanos que los cuerpos de los crucificados permaneciesen largas horas pendientes de la cruz, a veces hasta que entraban en descomposición o las fieras y las aves de rapiña los devoraban. Por lo tanto, antes que Jesús muriera, los príncipes de los sacerdotes y sus colegas del Sanedrín pidieron a Pilato que, según la costumbre romana, mandase a rematar a los ajusticiados haciendo que le quebrasen las piernas a golpes. Esta bárbara operación se llamaba Latin Crucifurum. Las piernas de los ladrones fueron quebradas, mas al llegar a Jesús y observar que ya estaba muerto, renunciaron a golpearle. Pero uno de los soldados, para mayor seguridad, quiso darle lo que se llamaba el golpe de gracia y le traspasó el pecho con una lanza. En esta sangre y en esa agua que salieron del costado, los médicos han concluido que el pericardio, o sea, el saco membranoso que envuelve el corazón, debió ser alcanzado por la lanza, o que se pudo ocasionar una perforación del ventrículo derecho, o tal vez había un hemopericardio postraumático, o representaba fluido pleura y pericardio de donde habría procedido la efusión de sangre. Con este análisis, que si bien es conjetura, nos acercamos más a la causa real de la muerte, interpretaciones que se encuentran dentro de un rigor científico en cuanto a su parte teórica, mas no demostrables con análisis ni estudios complementarios. Los cambios sufridos en la humanidad de Jesucristo se han visto a la luz de la medicina, con el fin de encontrar realmente el carácter humano en un hombre que es llamado el Hijo de Dios y que voluntariamente aceptó este suplicio, convencido del efecto redentor y salvador para los que crean en Él y en su Evangelio. Historias del Gólgota. El Hijo de Dios vino a la tierra, vivió una vida perfecta y se entregó por nosotros en la cruz. Resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. El sacrificio personal de Cristo, a semejanza de un cordero, es una muestra de la grandeza de su amor. Las manos traspasadas de Jesús revelan el corazón inundado del amor del Padre por ti. Voz y dirección de Eduardo Bocaletti.